comparada desde el 2008 por la Universidad Autónoma de Barcelona y filósofa autodidacta. Roxana ha escrito diversos artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales y 5 libros de forma individual, 3 de ellos sobre frontera México-Estados Unidos, en los cuales desarrolló el modelo epistemológico de la frontera que le sirvió para realizar estudios comparativos con otras fronteras como Marruecos-España, Marruecos-Argelia e Israel-Palestina. También Cartografías de las Fronteras, Diario de Campo en 2016, que es un producto de esta investigación. Su publicación más reciente se titula Poética de un sabático en 2018, su primer libro de escritura creativa. Roxana también es profesora investigadora de tiempo completo en la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas, así como fundadora y coordinadora del grupo de investigación Estudios Fronterizos de la UACM, donde además ha organizado diferentes congresos y seminarios permanentes, ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil que inciden en materia de política fronteriza y ha coordinado las publicaciones del grupo de estudios fronterizos. La última se titula Hospitalidad y Ciudadanía de Platón a Benjamin. Bueno, y pues bienvenida Roxana, muchas gracias por estar. Y bueno, también tenemos a Blanca Cordero Díaz, ella es profesora investigadora de la maestría y doctora en Sociología y maestría y doctorado de Sociología en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP desde el 2018. Sus temas de investigación han sido las nuevas formas de explotación del trabajo flexible y la experiencia de clase de trabajadores migrantes transnacionales. Empíricamente ha estudiado migrantes poblanos en Nueva York, migración centroamericana de tránsito, luchas migrantes y caravanas. Actualmente apuesta por una mirada política sobre el papel de las fronteras en el capitalismo contemporáneo y las potencias políticas que albergan la movilidad humana. Su último libro, en América Latina en Movimiento, Migraciones, Límites a la Movilidad y sus Desbordamientos, editado por Traficantes de Sueños. Bueno, pues bienvenida también, Blanca. Nos da mucho gusto tenerlas. Y bueno, comencemos. Vamos a darle apertura a las autoras del libro y después Blanca nos irá comentando un poco las cosas que nos vayan compartiendo las compañeras. Y bueno, nada, solo recordarles que el libro está en venta con Bajo Tierra Ediciones y que bueno, estaremos recibiendo sus preguntas para las ponentes. También al final daremos ese espacio para preguntas y respuestas. En este momento vamos a dar inicio con Roxana, que nos hará una presentación. Y bueno, pues te doy la palabra, Roxana. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Bajo Tierra por organizar esta presentación del libro. Muchas gracias, Gisela, por este encuentro que tuvimos hace un año y por estar trabajando juntas en estos proyectos editoriales. Muchas gracias, Blanca, por aceptar comentar el libro y estar aquí con nosotras. Sandrita, ya sabes, todo mi cariño para ti, y Caro también, muchas gracias por estar aquí moderando esta mesa de presentación. Entonces, les voy a hablar un poco de cómo se forma el libro, que es justamente Tensiones y Porosidades, Fronteras que Resignifican la Vida. Desde 2010 fundé y coordino el grupo de investigación de estudios fronterizos en la UACM, y en ese grupo de investigación contamos con un seminario permanente de estudios fronterizos donde nos damos cita a diferentes investigadores que nos dedicamos al estudio de las migraciones y las fronteras desde diferentes enfoques, aristas, disciplinas, trayectorias, experiencias de vida, incluso también como migrantes. Y entonces cada año o cada año y medio proponemos una temática de trabajo y una temática de reflexión, de análisis, de redacción de textos, ya sea de forma individual o de forma colectiva, como es el caso de este segundo libro del grupo de investigación. Entonces, este segundo libro es además bastante emblemático porque se da en una época personal particular y en una época política nacional también particular. Es decir, nosotros empezamos a trabajar este libro en 2018, el segundo semestre del 2018, y lo terminamos en el segundo semestre del 2019. Y en este momento, pues como bien saben, estaba la transición del cambio de gobierno de una administración a otra, y también estaban llegando las caravanas migrantes de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses,
a los que se sumaron también algunas personas mexicanas. Entonces se compaginan como esos dos eventos, la transición de un gobierno priista a la transición de un gobierno morenista, con el cruce de migrantes de octubre de 2018 a prácticamente la mitad del 2019 en diferentes momentos, episodios de las caravanas migrantes. Entonces, a la vez que está sucediendo eso, pues también en nuestro seminario ocurren bajas personales, muertes de familiares cercanos, y entonces nos damos a la tarea de pensar qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que nos pasa con la muerte. No solo con la muerte que nos afecta directamente como individuos, como personas, a raíz de las pérdidas familiares, sino también qué nos pasa con las muertes que se están dando en el país, derivado de las desapariciones forzadas, de los migrantes en tránsito que son secuestrados por el crimen organizado, y una serie más de fenómenos que van eslabonados con el tema de la movilidad humana en su cruce por México. Entonces, en eso estábamos nosotros discutiendo los temas, y es por ello que el subtítulo de este libro alude a eso, ¿no? Cómo las fronteras nos ayudan a resignificar la vida, pero justamente no solo las fronteras geopolíticas o las fronteras territoriales, sino en particular, o en ese momento en el que nos estaba tocando vivir a nosotras como parte del grupo de investigación, la frontera entre la vida y la muerte. O sea, que es una línea tan delicada que es difícil como también hablar en diferentes planos o en diferentes cartografías de los duelos. Y entonces ese fue también un motor que nos llamó a hacer el libro, como está armado, con diferentes temáticas, con diferentes disciplinas, con diferentes investigaciones, y afortunadamente creo que a pesar de la complicación de poder organizar un libro con estas características, porque hay alguien que está de literatura, como es Sandra, hay alguien que está de antropología, como es Evelia Arteaga, que es de letras clásicas, y que es justamente Evelia quien a partir de los epitafios en la Grecia antigua le dedica más tiempo a este tema de las fronteras entre la vida y la muerte. Y también tenemos a alguien de derecho que hace un trabajo bien interesante sobre el pluralismo jurídico, que creemos que es algo que también habíamos discutido años atrás, que creemos que el pluralismo jurídico es lo que abona a los derechos humanos o al trabajo en los derechos humanos en el fenómeno migratorio y en el trabajo fronterizo. Entonces, por eso está también incluido este texto de los pluralismos jurídicos elaborado por Milay. Y está el otro texto de Nibia, que también habla de las fronteras del Estado. Entonces, creo que el libro termina siendo un libro bastante redondo a pesar de la multidisciplinaridad de quienes ahí participamos, y es justamente lo que nosotras queremos, como que se pueda abstraer, que el estudio de las fronteras no solo se reduce al tema de estudiar las fronteras geopolíticas, sino que se puede ampliar a estudiar las fronteras simbólicas, intertextuales, físicas, pero también psíquicas, pero también estas otras fronteras que nos atraviesan durante nuestra cotidianidad, durante nuestra experiencia laboral o nuestra experiencia en campo, que es justamente el tema de la vida y la muerte. Al estudiar fenómenos como el fenómeno fronterizo, pero también el fenómeno migratorio, desafortunadamente, y en las últimas por lo menos 3 sexenios, de lo que damos cuenta es de la muerte de los migrantes. Y si no, veamos el caso de la Unión Europea y el Mediterráneo. Damos cuenta del cementerio en el que se ha convertido en el Mediterráneo del 2015 a la fecha. Y bueno, es un libro que además, con el tema de la pandemia y las muertes que se han registrado alrededor del mundo con el tema del COVID, pues creo que también merece una atención, una recepción de un planteamiento específico que hemos trabajado, o yo he trabajado particularmente también en otros momentos cuando hacía incidencia en materia de política migratoria, en pensar el tema de seguridad nacional versus seguridad humana. Y aquí me adelanto quizá un poco a una reflexión que estoy realizando, que es
con el tema de la pandemia y del COVID, lo que nos estamos enfrentando es que el tema de la seguridad, de la salud, está por encima de la seguridad humana también, empieza a estar por encima de la seguridad humana también. ¿Y a qué me refiero con esto? Al cierre de fronteras, como lo hemos visto desde que inició la pandemia en diciembre de 2019. Entonces, ese cierre de fronteras desde 2019 a la fecha, pues ha potencializado evidentemente la llegada con más fuerza de las derechas en el mundo, y también el cierre de las fronteras que desafortunadamente ha implicado que las rutas de migración se encarezcan y se busquen otras rutas que son más peligrosas. Entonces, eso es en general lo que aborda este libro, diferentes problemáticas, diferentes situaciones, observaciones que hemos trabajado en campo desde diferentes posturas. Y para ya cerrar y hablar un poco más acerca de mi texto, que es el que abre el tema que es el que abre el libro, que se llama Prácticas autoinmunes de la política mexicana. Este es un texto que está escrito en 2018, lo terminé de escribir en 2018. Y es un texto que utiliza un concepto que he trabajado mucho en la Unión Europea, que es el de autoinmunidad, y es un concepto que trabaja Derrida, que retomo de Derrida. Casi toda mi investigación y todo mi planteamiento epistémico fronterizo deviene de la deconstrucción. Y es algo que yo he tratado de llevar al estudio de las fronteras para no abocarme a hacer estudios o demográficos o solo geopolíticos, sino buscar cómo pensar las fronteras desde diferentes acepciones filosóficas y específicamente desde la ontología social. En ese sentido, recupero el concepto de autoinmunidad de Derrida, que además en este momento con la pandemia podría ser otro texto a partir del concepto de autoinmunidad del Estado-Nación. Pero bueno, no lo voy a hacer porque ya esa categoría ya la he desarrollado bastante en diferentes textos desde 2014, entonces creo que ya tengo que pasar a otro concepto o a otra categoría. Pero esa categoría lo que implica o lo que determina así a grandes rasgos la autoinmunidad es la autodestrucción del Estado-Nación o la autodestrucción del Estado-Nación a partir del cierre, de la securitización, de la externalización de las fronteras como política migratoria. Y aquí me gustaría hacer la diferencia entre estudios fronterizos con perspectiva migratoria y estudios migratorios con perspectiva fronteriza. Lo que yo normalmente hago son estudios fronterizos. Y puedo hacer estudios fronterizos con perspectiva fronteriza o estudios fronterizos con perspectiva migratoria. Pero casi siempre trato de ceñirme al mismo guión de los estudios fronterizos y no moverme de ahí, algo que a veces resulta bastante complicado, pero bueno, he tratado de ser como muy congruente con mi propia práctica de la investigación. Entonces, lo que recupero de este trabajo, que además da pie a una investigación que realicé en este año, que estoy de sabático y que va a publicar Bajo Tierra. Este trabajo en realidad sería como el preámbulo o la presentación o la introducción de ese otro trabajo, porque si bien es cierto que este está ceñido a un tiempo particular, que es la transición de 2018 a 2019, es un trabajo que ya empieza a quedar un poco rezagado, específicamente por lo que pasó con el tema de la pandemia. O sea, nadie nos esperábamos que con la pandemia, lo que habíamos de alguna forma previsto con el cierre de las fronteras, se iba a acelerar de manera tan evidente, pero también tan rápido y con una violación sistemática de los derechos humanos, no solo en México, en Centroamérica, en América Latina en general, sino también en Europa o en Australia. Entonces, si digo que está quedando un poco caduco este texto, es porque justamente solo se ubica hasta el 2018, finales del 2018.
que es cuando ya entra López Obrador al gobierno, pero no nos esperábamos lo que iba a pasar en el 2019. O sea, hay eventos desde el 2019 que también marcan un cambio en la política migratoria mexicana interesante, y mucho menos nos habíamos previsto un escenario con una pandemia con estas características. Entonces, este texto da cuenta de cómo el Estado-nación se autodestruye a sí mismo bajo la premisa de externalizar las fronteras, securitizar las fronteras y lo que se denomina como el tercer país seguro. Que en la práctica el tercer país seguro no se lleva a cabo como tal en México, pero sí existe esa intención de que México sea un tercer país seguro. Y para eso hago un estudio transversal o elaboro lo que yo llamo el modelo epistemológico de la frontera, que es lo que he desarrollado desde el 2014 a la fecha, y ahí cruzo conceptos y categorías que yo he desarrollado en este modelo con conceptos como este de autoinmunidad. Entonces aplico la categoría de frontera vertical, que es una categoría que se utiliza desde hace mucho en los estudios fronterizos, que no es propiamente mía, sino que es de Anguiano, de María Eugenia Anguiano, una colega del COLEF, que fue de las primeras que empezó a utilizar esta categoría, y después de ahí se empezó a usar en otros textos. Entonces utilizo la categoría de frontera vertical como esta frontera que es en que se ha convertido el país completo. O sea, México se ha convertido en una frontera vertical porque cruzar México implica casi una carrera de alto rendimiento para las personas migrantes. Utilizo la frontera de la securitización, que esa sí es una categoría que yo desarrollo, y la frontera local, que es la combinación de lo global con lo local a partir específicamente de la firma del acuerdo del Pacto Global de las Migraciones en diciembre de 2018 en Marrakech. Que ese es eso ya lo explico en esta investigación que les digo que está por salir con mucho más detalle. Y bueno, el libro la verdad es que es por lo que nos atravesó como a nivel de duelos familiares y de lo que intentamos hacer con el tema de las fronteras, de resignificar las fronteras, que creo que esa es la apuesta ontológica. Creo que vale la pena que le echen un ojo. Gracias. Muchas gracias, Roxana. Muy importante todo esto que nos compartes. Bueno, le voy a dar paso a Sandra para que nos pueda hablar un poquito más también del libro y de su participación. Sandra. Hola, buenas tardes. Agradezco mucho a Gisela, a Blanca, a Caro y obviamente a Rox, porque pues es la que creó y coordina el seminario, y particularmente a la profesora Evelia Arteaga Conde y a Roxana, que son las coordinadoras de este libro. Yo les voy a hablar de un poco del origen y cómo nace el libro. En nuestras sesiones de seminario tenemos lecturas y justo en agosto del 2018 una lectura que fue la que, digamos, detonó el nacimiento del libro fue una lectura de Bolívar Echeverría, Modernidad y Blanquitud. A partir de esta lectura fue que nos cuestionamos el nacimiento del libro. ¿Por qué? Porque Bolívar Echeverría se plantea y se cuestiona en este libro, en lo que leímos de este libro concretamente, qué es la modernidad, y de ahí obviamente discutimos lo que son las fronteras trasladado a nuestros días.
Entonces, de ahí surgió la idea de cada una desde su interés, desde su especificidad de interés académico y obviamente personal, escribir un libro sobre fronteras, con todas las tensiones y con todas las porosidades que ahora voy a desarrollar estos temas que tienen las fronteras. Hubo muchas discusiones y como dijo Roxana, no solamente estábamos atravesados políticamente por lo que pasaba en el país y en el mundo, sino por lo que a nivel personal a cada una de las integrantes de las 6 autoras del libro nos estaba sucediendo. Entonces, bueno, el libro se empieza a hacer y se decide que va a tener 2 partes. La primera parte tiene que ver con la política pública y del derecho internacional. Esta parte, esta es una opinión personal, tiene que ver mucho más con lo de afuera, digamos, con lo que está sucediendo en el mundo y en el país, y se llama tensiones. Y la segunda parte, que es porosidades, tiene que ver con las fronteras, no como límite, no como muro, no como un lugar que detiene, sino justamente como un espacio para ir más allá de los propios muros que cada uno construye. Voy a hablar primero de la segunda parte, de las porosidades. Nosotras, las 6, sostenemos que las fronteras, tanto externas como las fronteras internas, las simbólicas como las reales, no son estáticas, son fronteras que son permeables y por lo tanto son porosas. En ese sentido, las fronteras que nos imponemos nosotros mismos son fronteras que a la vez que se tienen que indagar, se tienen que conocer, se tienen que escudriñar, que generalmente generan mucho dolor, pues también se tienen que estudiar, ¿no? La segunda parte del libro está formada por 3 textos. El primero es de la doctora Celia Arteaga, y en el texto de ella habla sobre las mujeres migrantes de Cancún, que son mujeres que van y vienen, y todo este espacio que mueve y resimboliza la vida de estas mujeres. El segundo texto de la doctora Evelia Arteaga habla sobre los griegos y la frontera entre la vida y la muerte, que esta es una frontera que nos cruza a todos durante toda la vida, ¿sí? Entonces, esta es una frontera simbólica, pero es una frontera real, pero es una frontera humana, pero es una frontera social, política, y como ya lo dijo Roxana, que además estábamos en el contexto sociopolítico del 2018-2019, la estábamos viviendo no solo en México, sino en el mundo. Bueno, la doctora Evelia la trata en los griegos, ¿no? El tercer texto es el texto mío, que a partir de 2 textos literarios, uno de Tizón
que es una novela y un cuento de Rulfo. Talpa, hago el engranaje y cómo se encuentran en la literatura estos autores, pero no solo los autores, sino también los temas, las grandes preocupaciones del hombre, como es la soledad, el amor y el exilio, sobre todo el exilio, que en las fronteras humanas, como decía Roxana, una de las tragedias del siglo XXI son los migrantes y por lo tanto el exilio, el tener que abandonar una tierra cuando uno no quiere, por, en resumen, buscarse la vida, ¿no? ¿Por qué porosidades? ¿Por qué le llamamos porosidades? Porque algo poroso es algo que permite que se cuelen tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro, ¿no? Y esa es la concepción que nosotros tenemos de fronteras, de cualquier tipo de fronteras, ya sean, repito, sociales, simbólicas, humanas, individuales. Entonces, estos son los textos que conforman y así los tratamos las tres autoras en la segunda parte. La primera parte, ¿por qué tensiones? Yo dije, y esta es personal, porque entre lo político y lo público y lo internacional siempre hay una tensión y está formada, esto ya lo dijo Roxana, por tres textos: el texto de Roxana, que ya lo explicó, el texto de la doctora Nidia y de la doctora Milay. No voy a ahondar en ellos porque ya habló Roxana de ellos, pero sí en el título. Toda frontera también genera tensión. Y si bien estos conceptos pueden estar juntos, hay uno que prevalece sobre otro en las dos partes del texto. Por eso es que separamos nuestros artículos en estas dos partes del libro. Consideramos que el libro es una unidad y que las fronteras se cruzan en toda movilidad humana y partimos en todos los textos desde la particularidad personal y académica de cada una de nosotras hacia lo universal de toda frontera y nos movemos en esta diada entre tensión y porosidad que dan las fronteras. A nosotros, en este tiempo que estuvimos elaborando, discutiendo, leyendo otros textos, sí nos resignificó la vida, en varios aspectos, no solo en el aspecto académico, también en el aspecto humano, en el aspecto personal, en el aspecto de los duelos, y bueno, este es el resultado. El resultado es el libro, que bueno, ojalá tengan posibilidad de leerlo, independientemente de que, como dice Roxana, pueda estar ya superado, porque pues siempre la realidad supera a lo que uno escribe, pero pues es testimonio y constancia de un momento en las reflexiones y en la vida de las 6 autoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra Martinelli. Bueno, pues les recordamos igual también que pueden adquirir este libro también en Bajo Tierra. Nos pueden escribir un correo o un mensaje directo privado ahí a la página.
Y bueno, también estamos recibiendo sus preguntas para abrir el diálogo con las ponentes. Ahí las personas que estamos conectadas en Zoom, por favor, hay una pestaña en el parte de preguntas y respuestas. Ahí pueden mandarnos sus preguntas y nosotros para irlas recopilando. Y también en Facebook nos pueden enviar ahí un comentario sus preguntas que tengan. Bueno, pues, estimada, le damos también la palabra a Blanca Cordero para que nos pueda comentar pues un poco de todo este tema. Muchas gracias a todas por invitarme, por permitirme leer el libro, a Caro, a Gise, a Bajo Tierra Ediciones, a Roxana, a Sandra y a todas las autoras que nos regalan esta publicación muy interesante. Bueno, pues tengo el gusto de compartir mis impresiones y mis comentarios con ustedes de este libro, y quiero mencionar que así como las autoras se sitúan todo el tiempo al hablar del libro en su experiencia, desde luego mis comentarios también están situados desde mis propios intereses, y mi lectura está atravesada por un interés que se acerca mucho a la temática de este libro, que tiene que ver con el papel que juegan las fronteras actualmente en el mundo, en los procesos en la novedad, en la sofisticación, en el reforzamiento de lógicas de dominio que muchos y muchas han analizado también desde el punto de vista de lógicas de muerte, lógicas biopolíticas y necropolíticas. Así también me interesa mucho, del mismo modo, justamente ver cómo alrededor de estas fronteras no solo se ensayan y se operativizan nuevas formas de dominio, sino también nuevas formas de resistencia, experiencias que justamente transgreden y que se moldean a través de la lucha con estos límites impuestos por el capital, por los estados y por las configuraciones de poder global actuales. ¿Sí se escucha bien? Perdón. ¿Sí me estoy escuchando bien? Bien. Sobre el libro. El libro, desde mi perspectiva como socióloga, se antoja muy rico en muchos sentidos. En primer lugar, porque me parece que la idea de juntar miradas distintas, diversas desde las humanidades, la filosofía, el derecho, la literatura, en donde las autoras nos presentan una primera mirada de la frontera, que es la frontera justamente de la disciplina, del pensamiento y la porosidad que existe entre las diversas líneas de investigación o campos de pensamiento de lo humano, y cómo pueden aterrizar bellamente en unas reflexiones, una colección de reflexiones sobre las fronteras hoy en día. En primer lugar, me parece que estos dos categorías centrales, tensión y porosidad, que atraviesan todos los textos, tanto desde el punto de vista de analizar políticas migratorias, hay dos textos en la primera parte, como desde el punto de vista de las fronteras poéticas, las fronteras de lo humano en la literatura, diversos autores, o las fronteras entre la vida y la muerte, también en la literatura griega, que están en la segunda parte de Porosidades. Me parece que justamente nos proponen una línea de pensamiento que desde mi punto de vista tiene puede fructificar mucho en la sociología para pensar cómo opera los procesos de dominio y de resistencia
de sujetos como los migrantes, que no son sujetos únicos o diferentes, sino que son humanos, humanas. Entonces, al pensar las fronteras como tensiones, como llenas de tensiones y porosidades, al centro, este libro me propone a mí pensar la tensión y la porosidad como algo que cruza también la política de la vida en medio de las políticas del capitalismo contemporáneo y el papel de la frontera en eso. Aunque ellas dividieron tensiones y porosidades en dos partes, a mí me gustaría comentarles que yo veo la tensión y la porosidad incluidas una en la otra en todos sus textos y en todo el libro. Por ejemplo, el texto que obviamente me convoca más por el tema de estudio que yo tengo es el primero de Roxana, en donde presenta su modelo epistemológico de la frontera, que me parece, y ahorita voy a hablar de eso en particular, contrario a ella que dice que es caduco, a mí me parece muy vigente, y voy a decir por qué. Pero estaba yo con el asunto de que la porosidad está contenida en la tensión. En el caso de Roxana, del texto de Roxana y del texto de Nibia, que habla sobre los límites y transgresiones en la frontera, estados inmigrantes en un mundo de movilidades desbordadas, y el de Roxana, que ella ya expuso prácticas autoinmunes de la política mexicana en materia migratoria, observamos cómo la contradicción central que ellas nos plantean es entre las políticas de Estado, las políticas de seguridad que entran en contradicción con la vida, con la seguridad humana, con la hospitalidad, con la movilidad. Entonces, dentro de las propias políticas migratorias, dentro de las propias políticas antimigrantes, entre comillas, porque aparentemente son políticas que desde los discursos globales de los tratados internacionales, el derecho de los estados-nación, aparentemente estas políticas y estos estados están en su naturaleza democrática, liberal, conservar y preservar los derechos a la vida, a la movilidad de las personas, y sin embargo hay una contradicción fuerte en todo el despliegue de las políticas, y lo que se genera es todo lo contrario, es experiencia con la frontera que implica muerte, como en el caso de la frontera vertical que ya expuso Roxana, toda la experiencia de los centroamericanos, los cubanos, los africanos, por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos, es una experiencia en donde la seguridad humana no existe. Y tenemos una tensión entre la preocupación por la vida y lo humano versus con la preocupación de la soberanía y la seguridad nacional que tienen los estados como fuentes de poder central en el capitalismo global como es Estados Unidos, con esta política de securitización a partir del 9/11. Entonces, en esta tensión, al mismo tiempo vemos porosidades. A pesar de que estos textos pudieran estar centrados en esta tensión entre lo humano, la vida, la seguridad humana, el derecho humano, y por otro lado, la construcción en acto de un Estado, de los estados contemporáneos, nación, y sus políticas de movilidad y de población, que en discurso parecería que deberían estar o están en pro de la seguridad, en realidad no lo están. Eso es una tensión, pero la porosidad viene en el hecho de que ninguna de estas políticas, ni las fronteras, tal como las expone Roxana, la frontera vertical, la frontera de securitización y la frontera local, ninguno de estos tipos de fronteras serían lo que son si no fuera por su porosidad. ¿Qué quiero decir? La vida y lo humano están al centro de estas políticas, porque justamente lo que tensiona y la tensión central que está entre Estado y vida, capital y vida, Estado, nación, en la globalidad y seguridad humana,
la tensión fundamental justamente es entre explotar y desechar, entre incluir y excluir. Pero la inclusión y exclusión, en la explotación y el acto de desechar a estas personas que se mueven por los confines o las fronteras, no viene solo desde arriba, viene de la propia voluntad humana de vivir y de buscar refugios. Viene de la propia voluntad y de la movilidad como un acto humano político fundamental de buscar otras vidas, de buscar otros horizontes, de hacer la vida en otros lugares, de huir de las condiciones en las que se encuentran. Y de todo ello, por supuesto, hablan las autoras aquí de manera muy puntual y bueno, son textos muy interesantes. Entonces, mi punto primero es la porosidad está en la tensión. Y creo que, de hecho, ellas colocan como tercer artículo de la primera parte sobre las tensiones, un artículo que habla de la porosidad y de la tensión al mismo tiempo, como un tránsito hacia las porosidades. Y justamente me gusta mucho el libro porque la segunda parte de porosidades nos habla desde otros ámbitos de pensamiento, como es la literatura, de cómo los deseos humanos, de cómo los límites entre lo divino y lo no divino, los límites entre lo espacial y lo temporal, los límites del paisaje geográfico, los límites del pensamiento, se esparcen y forman una sola esencia porosa, una gelatina humana de ebullición humana, de ebullición de vida, que se sobrepone o que intenta todo el tiempo sobreponerse a las tensiones de las cuales están hablando en la primera parte. Entonces yo como que las hago dialogar y me parece un ejercicio muy interesante. Ahora me voy a referir específicamente al modelo epistemológico de las fronteras de Roxana, que dice que están un poco caducas porque, bueno, ya llegaron otros modos y estamos en otro momento en la política migratoria. Bueno, a mí me gustaría plantear que en realidad tanto la frontera vertical, que es esta experiencia de México como una frontera misma, no se ha ido, se ha transformado. Por un lado, la frontera de la desecuritización se ha reforzado, tiene otros elementos discursivos, pero se ha reforzado. La política de salud no sustituye a la política de la seguridad contra los terroristas, contra los otros, contra los aliens, sino que ahora esos aliens se transforman en un foco de infección, pero un foco de infección que de por sí eran indeseables. Solamente se le suma y se le superpone el asunto del COVID y de todas estas fronteras de seguridad sanitaria, y nuevamente entran en tensión, como lo decía Roxana, con la seguridad de la vida misma. Y la frontera local, que es la última categoría que nos propone en su modelo epistemológico de frontera Roxana, que es donde todo este modelo de fronterización global del capitalismo está presente en lo interno y está presente en las maneras en que en los últimos años hemos visto que los migrantes de tránsito han estado varados, atrapados en distintas fronteras que se convierten en expresiones de las fronteras globales. ¿Por qué? Porque forman parte de políticas fronterizas del capitalismo y de los organismos internacionales que cumplen funciones muy específicas para la explotación del trabajo, y como todas estas categorías de extraños, indeseables, ilegales que se producen en estos límites fronterizos políticos son útiles y son parte de un engranaje de poder mayor. Entonces, esto que tú mencionas, Rosana, como frontera global, me parece que sigue siendo vigente y que quizá habría que seguir explotando tu modelo epistemológico para ver los nuevos cambios en la política migratoria mexicana. Me parece que además me gustó mucho tu texto porque es un resumen muy
sucinto, rápido, entendible con tus categorías, de ver distintos momentos y espacios de la frontera, de la política fronteriza mexicana, y cómo ha cambiado y cómo ha ido lentamente transformándose, pero en realidad hay una misma lógica, que es la lógica de justamente volver porosas las fronteras geográficas y ampliar los límites al mismo tiempo. Esta sería una segunda cosa en la que yo pensaría que la porosidad está en el límite también. Límite y porosidad todo el tiempo incluyéndose, porque justamente si todo el territorio se ha convertido en territorio de frontera global, es porque la frontera geográfica, política en sí misma se volvió porosa. En realidad se extendió. Y ahí hay un efecto de nuevas espacialidades políticas muy interesante que también las autoras, todas en general, hay un texto muy bonito también que a mí me gustó, bueno, por obvias razones, todos me gustaron, pero en el sentido de que me convoca más por mi tema de estudio, obviamente, que es el de Celia Arteaga, Cancún, el ir y venir en la vida de mujeres migrantes, donde habla de las fronteras para las mujeres, de distintos tipos de mujeres. Me pareció muy interesante cómo ella analiza las fronteras todo el tiempo en términos de género, pero espacialmente. Y en pensando en espacialidades, no como algo físico, sino como algo, como ustedes mismas lo decían, simbólico, como una producción, como algo constante, como algo que no está estático. Creo que es un tema epistemológico una vertiente epistemológica para pensar las fronteras, obvia, si ustedes quieren, pero que siento que no está suficientemente desarrollada en la literatura sobre migración, a pesar de que el espacio es un tema implícito en el tema de la migración o de las fronteras, no es como lo que domina la discusión. Y el tema de las espacialidades, en sus distintas vertientes, me parece muy importante para analizar justamente las tensiones y las porosidades, cómo se construyen espacios alrededor de tensiones y cómo estos espacios y estas tensiones construyen la porosidad. Por último, me gustaría hablar de lo que plantea Nibia, me parece. Sí, Nibia. Ella plantea una contradicción insalvable entre derechos de migrantes y los controles estatales de la movilidad. Y nos pregunta, ¿es una historia irresoluble? Me parece que esa es una pregunta muy pertinente y que sigue totalmente vigente. Y creo que es un asunto de mayor importancia, no solo para pensar las políticas migratorias mexicanas, la experiencia de los migrantes en tránsito hoy por México, que ya no son tan en tránsito, sino que ahora están experimentando otras formas de fronterización del espacio. Se habla por ahí de inmovilidad, de confines, de confinamiento. Yo justo acabo de escribir un artículo, ahí se hago mi anuncio, ¿no? Sobre el confinamiento y el papel del confinamiento en las nuevas formas de control de la migración y de la movilidad. Y creo que el confinamiento es algo que está presente hoy por hoy también en la política sanitaria, justamente, y que se entrelaza, y muchos lo han dicho, bueno, no sé si muchos, pero yo he estado escuchando en los webinars y en algunas reflexiones sobre otras estudiosas y estudiosos, cómo la lógica de la securitización a partir de la cuestión de la salud con el COVID-19 es una lógica que estaba presente ya en los controles fronterizos y migratorios de las últimas décadas en el mundo. Y bueno, México, y Roxana lo sabe mejor que yo porque veo que ha estudiado comparativamente muchos confines fronterizos,
son laboratorios claves de formas políticas y de poder en el capitalismo contemporáneo, pero también quisiera yo decir que esto que nos proponen ustedes sobre resignificar la vida no es menor. También me parece, y lo leo desde mi perspectiva, un punto de partida para pensar la porosidad. Resignificar la vida implica hacer poroso el límite, y resignificar la vida implica tensionar el control y la política de los confines. Bueno, pues las felicito mucho y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Blanca, por tu participación. Yo quisiera preguntarle a las otras ponentes, a Sandra y a Roxana, si ellas quieren participar con alguna intervención sobre lo que ha dicho Blanca, o aportar o hablar de otra situación, o pasamos a las preguntas y respuestas. También les comento a quienes nos están ahora viendo por Zoom, también si quieren mandar alguna pregunta para cualquiera de las ponentes, pues está en la parte de preguntas y respuestas. También en Facebook estamos recibiendo preguntas, entonces pues les pregunto si quieren hacer una intervención o pasamos a esta primera ronda de preguntas, y si sale otra ronda pues le damos. ¿Quieren hacer una participación, Roxana? No, si quieres, bueno, agradezco la lectura de Blanca. La verdad es que siempre que sale un libro, ¿no? Yo creo que la preocupación se entendió, se entendió lo que queríamos hacer, se entendió el armado que queríamos, cómo lo estábamos pensando. Entonces agradezco el comentario sobre el libro, porque al final yo como editora y como autora, digo, sí, claro que se entiende, ¿no? Pero hasta que no llega a las manos de la gente y se va replicando como la lectura, pues es en realidad cuando un libro tiene sentido. Si no llega a las manos de las personas y no se puede resignificar el libro, pues creo que los libros en realidad no tendrían sentido. Entonces, agradezco el comentario, la lectura del libro, y cuando digo que está caduca es porque la investigación que va a publicar Bajo Tierra en breve le da continuidad a esto, pero ya lo llevo hasta el 2020, ya con la pandemia. Estoy utilizando las mismas categorías. Bueno, saco la categoría vertical, meto la categoría de frontera interregional, que es con lo que cierro ese texto. Entonces, en esta investigación que está por salir, trabajo con frontera de la securitización, frontera local y frontera interregional. Alude de alguna forma a lo que tú dices de los confinamientos. O sea, la frontera interregional para mí es Exacto. el confinamiento como tal, pero abarca diferentes estados-nación, ya no solo un país, sino diferentes países. Creo que eso es lo que nos ha dejado la pandemia. Entonces, por eso digo que está caduca, en el sentido de que la pandemia arrasó con nuestras epistemologías hasta el 2019. Ahí hay que, ¿no?, darle más vuelta a lo que nos está pasando. Gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces pasamos a la sesión de preguntas. Voy a leer dos preguntas que son generales y van dirigidas a las tres. Entonces, ahí ustedes coméntenme quién quieren estar diciendo o comentando las preguntas. Una es, ¿cuál es el lugar de los niños y niñas en el proceso actual de migración en el mundo? Hablar de esas otras, cómo podemos abordar y hablar de esas otras vulnerabilidades en este proceso histórico y complejo, y cuál es el papel de las mujeres, porque es distintas vulnerabilidades, pues, ¿no? Y la segunda pregunta es sobre política migratoria y frontera de la securitización. ¿Considera que hay complicidad binacional entre el gobierno de México y Estados Unidos para la contención de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos? Bueno, y hay una tercera, le damos con esa. Me parece interesante, dicen, la propuesta dialéctica sobre tensión, porosidad. La pregunta es, en el contexto presente del COVID-19, ¿cómo podemos encontrar la tensión como un tránsito a la porosidad, hablando de políticas migratorias? Bueno, y les mandan muchos saludos. Mandó es de César Larrea. Bueno, pues les dejo ¿Quién quiere empezar con estas tres preguntas? Y si van saliendo nuevas, les damos una segunda ronda.
Pues no sé, Blanca, si tú quieres comentar algo. Adelante, usted es la autora, Luz. Es que, ¿sabes qué? Que no oí bien las preguntas porque se oye interferencia. Solo tengo una aquí que se lee, pero las otras no las escuché muy bien, Telo. Te las mando, Blanca, te las mando Sí, para que las puedas sí. tener ahí y después sale. Y le entro. Sí, ¿las demás sí las escucharon? Sí, yo las tengo, dos las Perfecto. tengo. Y la primera es sobre... Yo no las pude oír. ¿Las puedes ver Si en no el... las Ahí en el chat, se estaría las bien. comento. Sí, porfa. Se las comento de nuevo. Una es cuál es el lugar de los niños y niñas en el proceso actual de migración, hablar de estas otras vulnerabilidades y esa otra vulnerabilidad que es la mujer, ¿no? En estos dos sentidos. La segunda es sobre política migratoria y frontera de seguridad. Si pueden apagar sus micrófonos para que escuchemos todas. Bueno, y la segunda trata sobre política migratoria y frontera de securitización. ¿Consideran que hay complicidad binacional entre el gobierno de México y Estados Unidos para la contención de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos? Esa es la segunda. Y la tercera es un comentario, dice que le parece, a César le parece interesante la propuesta dialéctica sobre tensión y porosidad. Y la pregunta es, en el contexto presente del COVID-19, ¿cómo podemos encontrar la tensión como un tránsito a la porosidad, hablando de políticas migratorias? Esas son las tres preguntas. Entonces, bueno, si quieren, yo intento una respuesta. Gracias. Dale, Blanca. Gracias. Bueno, el papel de las niñas y los niños. Habría que decir justamente que hay especialistas en esto y que yo no soy especialista en niñas, niños y mujeres. Bueno, mujeres tengo un poco más de conocimiento porque he acompañado investigaciones sobre mujeres en tránsito. Sobre niñas y niños quisiera hacer el comercial de que alguien que está investigando eso, bueno, conozco dos investigadoras, Elisa Ortega, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella, si la buscan en Facebook, acaba justo de sacar un texto en Nexos sobre la situación de niñas y niños en la política migratoria actual. Y luego está Valentina Glogner, que es antropóloga, que también ha estudiado mucho la situación de niñas y niños en estos contextos de vulnerabilidad. Y bueno, yo solamente decir que se entrecruzan y se traslapan las formas de segregación y de exclusión e inclusión. Las fronteras son productoras de exclusión e inclusión, pero también son refuerzos a otras formas o inclusión de otras formas para excluir. Es un rejuego complejo, digamos. Es por eso que esta idea de tensiones me gusta mucho, porque creo que es una categoría que ayuda muy bien a ver lo que pasa en las fronteras. Bueno, se tensionan los papeles identitarios de género, no solamente mujeres, hombres, también transgéneros, transvestidas, lesbianas, gays, y hay estudios también a quien se dedica específicamente a eso. En el caso de las mujeres, bueno, hay bastante literatura sobre cómo, por ejemplo, la violencia de Estado, las políticas migratorias actúan de manera diferente, pero también las porosidades. También tenemos tácticas, como dijera una de las autoras de este libro, tácticas de resistencia particular por parte de mujeres, por ejemplo, versus los hombres. En fin, que resignifican también estas fronteras de género al mismo tiempo que están combatiendo las fronteras geopolíticas y de ilegalización y criminalización. Por otro lado, la otra pregunta era sobre una niña, niños, mujeres. La otra era sobre... La segunda me la puedes decir otra vez. Claro. Sobre política migratoria y frontera de securitización, ¿consideran que hay complicidad binacional entre México y Estados Unidos para la contención de migrantes? Sí. No es que haya complicidad.
es que existe una configuración de poder económica y política en donde el hecho de que México haya profundizado su papel de frontera de Estados Unidos es parte justamente de un concepto que yo manejo también que se llama régimen de frontera, que es un régimen geopolítico, una configuración de poder geográfica entre distintos países, en donde lo que se intercambia es población, trabajo y capital. Entonces, estos intercambios entre población, trabajo y capital están al centro de la configuración de poder, y las políticas migratorias, en este caso el papel de México que ha estado jugando desde Calderón hasta ahora como frontera real de facto de Estados Unidos, y con el tercer país seguro se solidifica este papel, es parte de esta configuración de poder. Como lo menciona Roxana en el libro, la moneda de cambio de que México actúe como frontera bueno, ya no lo dice literal que México actúa como frontera, pero lo digo yo, es parte de la moneda de cambio para mover capital y trabajo. El Tratado de Libre Comercio, pues lo que fue el Tratado de Libre Comercio y que ahora es el TEMEC, el tema migratorio es fundamental, porque lo que se mueve aquí no solamente se controla a la población, la población no solamente se controla en términos de exclusión ciudadano o no ciudadano, se controla en términos de necesito trabajo o no lo necesito, o lo necesito desvalorizado, que es justamente algo histórico de las migraciones y de los estados, no es propio del capitalismo contemporáneo, pero que en el capitalismo contemporáneo toma otras formas, en donde se combinan la violencia soberana, que es lo que está tratando los artículos de acá, y también donde se articulan otras formas de violencia que trató Foucault, por ejemplo, ¿no? La violencia de la disciplina, la violencia moderna, y bueno, hay toda una discusión ahí sobre eso. Entonces, si quieres verlo en términos de complicidad, sí hay complicidad, pero no es complicidad, es parte de una configuración económica y política, una configuración de capital y trabajo, de gestión de capital y trabajo. Y la última, en el contexto presente de COVID, podemos encontrar la atención como un tránsito a la porosidad, hablando de políticas migratorias. Pues no sé, yo creo que Roxana podría explicarnos mejor, que ella está estudiando eso. Sí, yo, a ver, sobre la pregunta, las vulnerabilidades. Yo tampoco soy especialista en niños, niñas, adolescentes. He trabajado con muchas organizaciones de la sociedad civil desde 2013 a 2018, que decidí parar porque ya era demasiado. Pero sí, a nivel de incidencia en política pública, está el grupo de trabajo en migración o migratorio. Ellos sí han puesto sobre la mesa en las discusiones con el Senado y con los diputados el tema de niños, niñas y adolescentes no acompañados, que es un tipo de movilidad al que no estábamos acostumbrados a partir de este siglo XXI. Este siglo XXI empieza a tener como muchas fracciones, muchas aristas con respecto a la movilidad tradicional que estábamos acostumbrados hasta antes del 2001, que yo sí veo que el 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, que es algo de lo que planteo en este texto, y en otros que ya he trabajado en otros momentos, sí veo que a partir del 2001 hay un paradigma distinto con respecto a la movilidad humana, a la migración y al cruce de fronteras. Y lo que sucede a partir del 2001 es que empiezan a llegar y empiezan a cruzar México, pero también Europa y otros continentes, niños, niñas y adolescentes no acompañados que no sabían. La política pública, la política migratoria, la política fronteriza no sabía qué hacer con eso, no sabía qué tratamiento se le debía dar, no solo por la vulnerabilidad de su condición humana, sino también por el nivel de explotación que pueden llegar a tener estos niñas, niños y adolescentes no acompañados a nivel no solo de trata, de tráfico de drogas, pero también de explotación de mano de obra barata, por ejemplo, en los campos, en la agricultura. Entonces,
casi que nos agarra después de lo que estábamos trabajando a nivel de política pública. Llegan los niños, niñas y adolescentes no acompañados a los países y no sabemos qué hacer con ellos. No sabemos porque nos rompe el esquema teórico, administrativo, político, público de lo que estábamos trabajando, que era solamente, por lo menos en México, era tránsito. México siempre ha sido un país de tránsito, pero también de exportación de mano de obra barata. Lo sabemos desde casi que se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cuando la frontera cruza México. Entonces, ese tema sí hay que tomarlo con muchas aristas, porque hay legislación que no está actualizada con respecto al propio tratamiento de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el tema laboral. Y ahí sí hay que dedicarle como más tiempo y una mirada mucho más profunda a trabajar desde una postura integral y no solo de derechos humanos, porque también tiene que ver con derechos sociales, y eso es justamente lo que creo que muchas de las, además de las autoras que ya ha mencionado Blanca, creo que es el trabajo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil con el Senado. Actualmente han ya presentado varias propuestas, las cuales no se han atendido, pero ahí están ya, hay muchas propuestas en avanzada que las pueden recuperar. Con el tema de las mujeres, en el texto como tal, creo que la única que en el libro como tal, creo que la única que se afirma feminista es Elia. Creo que las demás tenemos una práctica feminista en nuestra actividad docente y en nuestra actividad de investigación y en nuestra actividad de campo. Y tratar la vulnerabilidad de la mujer migrante es bien interesante, también a partir del 2001, porque también la migración de las mujeres no es algo a lo que estábamos acostumbradas, y que se va dando a cuentagotas y que vamos dando cuenta de, por un lado, el agenciamiento político que tiene la mujer migrante en su cruce por México y en su cruce por otros países, pero también el nivel de explotación al que se encuentra la mujer migrante, mucho más que el de los hombres. Si nos vamos a otras vulnerabilidades, tenemos el tema de los transexuales. Y el tema de los transexuales es todavía mucho más complicado, porque incluso hasta hace algunos pocos años los albergues estaban divididos en mujeres y hombres. Las mujeres se dormían con los niños y los hombres se dormían por separado. Cuando empiezan a migrar los transexuales, las transexuales, no hay dónde en los albergues ubicarlos. Entonces, desde ahí, desde esos pequeños detalles, empiezan las vulnerabilidades. ¿En dónde vamos a dormir a los transexuales? Y hay albergues que de plano dicen, no, nosotros no aceptamos transexuales. Hay otros albergues que desde el principio, como la 72, en Tabasco, dijo, sí, nosotros vamos a aceptar a los transexuales, lo mismo que en Saltillo, que fueron como los primeros albergues de la diócesis en México que decidieron abrir sus puertas a otro tipo de comunidad que no hubiera sido la heteronormativa a la que estábamos acostumbrados. Y a mí en 2017 justamente tengo una anécdota que no sé si es, no sé cómo categorizarla, pero tengo una anécdota en 2017 donde yo estaba en Tapachula. Justamente había ido a hablar sobre hospitalidad al Fray Matías, me habían invitado a que diera una plática sobre hospitalidad, y me dicen, oye, ¿quieres ir a Guatemala a recoger unas transexuales? Y yo dije, bueno, voy, ¿no? Porque a mí siempre que estoy en las fronteras o en los puntos fronterizos, siempre me gusta cruzar las fronteras como sea y por donde sea, y entonces, y como no había cruzado, o sea, había estado ya en Tapachula, pero no había cruzado por las llantas. Entonces dije, bueno, pues si vamos a cruzar por las llantas, me subo a la llanta y voy por estas dos mujeres transexuales. Y lo veo en términos prácticos y ya a la distancia la hice de pollera, básicamente, ¿sí? Porque fui por ellas a la casa de migrantes que está en Guatemala, cruzando el Suchiate, y regresé con ellas y las llevé a la Comar. Pero si a mí en ese tránsito me hubiera agarrado migración, mi participación hubiera sido literal de pollera. ¿Sí? Eso ya lo vi estando en la Ciudad de México y dije, ¿pero qué hice? ¿No? ¿Por qué hice esta situación? El tema es que estas dos mujeres transexuales no querían salir
acompañadas del albergue, porque tenían temor a que las mataran en un tránsito de 10 minutos. Entonces, el tema de la seguridad para las mujeres transexuales que están saliendo de sus países por la violencia en sus países es muchísimo más grave de lo que nos podíamos imaginar. Y no solo eso, sino que además estas mujeres transexuales habían dejado de comprar sus hormonas, entonces estaban comprando lo que el mercado negro les estaba ofreciendo, lo cual en términos de salud ya es otro problema. No solo es un problema en términos de identidad administrativa, sino es un problema en términos de identidad psicosocial. Entonces llegué a la Comar y dejé a las mujeres transexuales temblando, me temblaban las piernas y yo decía, ya, aquí están, espero que lo que les pueda ofrecer la Comar sea una visa humanitaria, pero si no, al final de cuentas, se quedan en una triple vulnerabilidad. La vulnerabilidad administrativa de una identidad administrativa que les reconozca el cambio del sexo, la vulnerabilidad psicosocial y la vulnerabilidad de los derechos humanos dentro ya del propio país. Entonces, si vamos sumando, no acabamos de nombrar las vulnerabilidades de las personas en movilidad, en tránsito, y por eso hay que ser como muy meticulosos en el estudio que nosotras hagamos con respecto a la migración y específicamente a las fronteras. Anécdotas tengo cantidad en las fronteras que he estado y se pueden ir sumando las vulnerabilidades y eso es lo que los estados-nación no alcanzan a ver y es justamente donde dice Blanca que se cruzan las tensiones y las porosidades. O sea, por un lado tenemos que trabajar con la tensión que la propia frontera del Estado-nación como tal nos exige, pero también tenemos que trabajar con las porosidades, como en este caso con la porosidad de la identidad administrativa de una mujer transexual. Eso no está tipificado en ninguna, o por lo menos no hasta ahora y no en todos los estados del país, no está tipificado en una ley general de cuenta del tratamiento que se le debe de dar a nivel de derechos humanos a la población vulnerable. Entonces ahí hay que poner muchísima más atención. Y también coincido con quien pregunta sobre la complicidad. Yo no diría que es una complicidad, sino que es una continuidad. En la política binacional entre México y Estados Unidos hay una continuidad material del materialismo histórico, económico, que permite que México sea, como lo han dicho, el patio trasero de Estados Unidos desde hace muchos años. O sea, no es algo que sea de este siglo, sino que México prácticamente desde el programa Bracero hasta ahora es quien exporta mano de obra barata a Estados Unidos. Y si ustedes escucharon el segundo informe de gobierno de López Obrador de ayer, ¿no? Dice a los migrantes, dice gracias a quienes mandan dinero vía remesas a sus poblaciones. Claro, ¿no? Gracias, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo tenemos migrantes irregulares en Estados Unidos que siguen manteniendo a sus familias y a prácticamente el país con 40,000 millones de dólares o 40,000 millones de pesos, no me acuerdo bien la cifra, entre dólares y pesos, pero esa es una categoría que yo he denominado como la economía del dolor. O sea, no es sino más que a través del dolor de quien migra y de quien vive en una situación de extrema vulnerabilidad en Estados Unidos, que se pueden tener estos niveles de remesas en Entonces también por ahí hay que hacer un trabajo muy puntual de regular el tema de las remesas y de la explotación de mano de obra de mexicanos en Estados Unidos. Y el tercer nivel, el de la tercera pregunta, el de COVID, ¿qué hace César? Que dice, en el contexto presente de COVID-19, ¿cómo podemos encontrar la atención como un tránsito a la porosidad, hablando de las políticas migratorias? Creo que esto es un juego lingüístico, gramatical, dialéctico, epistémico, que de superación, no en términos de superación dialéctica, sino de superación epistemológica. Y creo que hay que darle tiempo al tiempo, que es lo que yo un poco les digo a mis estudiantes. Estamos siendo juez y parte de una pandemia que no habíamos vivido, por lo menos nosotros, ¿no? Nosotras, y entonces creo que en función de eso tenemos que considerar una superación epistemológica y no quedarnos solamente con que
las fronteras tienen que estar cerradas al otro o a la otra, sino que pensar que la apertura de las fronteras como tema de seguridad nacional a partir del tema de la salud no es la opción, sino en pensar que la apertura de las fronteras a la alteridad del otro corresponde necesariamente al conocimiento y a los saberes distintos que nos puedan aportar en el desarrollo de nuestra cotidianidad a partir del confinamiento en el que nos encontramos desde hace 8 meses. Sí, gracias, Roxana. Sandra, quisieras, para ir cerrando un poco estas preguntas, no sé si tengamos tiempo. Hay una última, pero bueno, si quieres avanzar con esas tres y vemos si tenemos chance, ¿sale? O si tienen ganas también ustedes. No, está bien, está bien. Gracias. Gracias. Entonces, ¿le damos lectura a la última o...? Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Bueno, igual es para, como muy general para ir cerrando, la idea de, ¿qué piensan de la idea de autoinmunidad? O sea, si la idea de autoinmunidad nos ayuda a entender el papel del Estado en la cuarta transformación, un poco lo que estaban platicando, como... ¿Quién le quiere dar un poquito? ¿Quieren responder a esta pregunta? Sí, la autoinmunidad, claro que estaba pensando en hacer un texto sobre la autoinmunidad en la cuarta transformación, pero ya me voy a dedicar a hacer literatura porque yo veo que esto no avanza a ningún lado, entonces creo que voy a regresar a mis estudios de literatura comparada en las fronteras. Pero sí, si consideramos que la autoinmunidad es a ver, no sé si me da tiempo de explicarlo, porque es un poco más amplio explicar la noción de autoinmunidad en Derrida, entonces no sé si me da tiempo de comentarlo. Claro, tenemos 9 minutos para terminar la transmisión, pero pues bueno, eso, tal vez si podemos ir cerrando con esto y puedes abordarla un poco, estaría perfecto para también para quien la preguntó. Y si las compañeras tienen también parte o hacer una respuesta a esto, un comentario, estaría bueno. Le damos unos minutos, pues. Ok, entonces rápidamente voy a tratar de sintetizar la noción de autoinmunidad, que es una noción que a mí me costó mucho trabajo entenderla, mucho. O sea, me tomé casi 3 años tratando de entender la autoinmunidad. Y ya que la entendí, dije, ay, qué fácil está esto, pero sí que me tomó varios años, porque conceptualmente la entendía, pero no entendía la aplicabilidad a las fronteras. Entonces ahí es donde se me complicó el trabajo. Entonces, la autoinmunidad Derrida dice, es el triple suicidio, o lo pone en un triple suicidio. Y entonces alude a 3 momentos de este triple suicidio. El primer momento es el suicidio simbólico y estratégico. Y esto lo explica de manera como muy sencilla al decir, después de la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, lo que hizo Estados Unidos fue entrenar a los terroristas que atacaron el Pentágono y las Torres Gemelas. Entonces, a eso él le llama el primer momento de este triple suicidio, el suicidio simbólico y el suicidio estratégico. Estados Unidos entrena a quienes atacaron a Estados Unidos. A eso se refiere con este primer momento del suicidio simbólico. Entonces, entrena a los propios terroristas que posteriormente estos terroristas matan a una cantidad considerable de ciudadanos estadounidenses. El segundo suicidio o el segundo momento de este triple suicidio es el trauma diciendo lo peor está por venir. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora? Nos está pasando ahora justo con la pandemia. Entonces sí se puede aplicar la autoinmunidad a lo que nos está pasando ahora y cómo están reaccionando los gobiernos a partir de este proceso autoinmune. Entonces el trauma, lo peor está por venir, es no salgas de tu casa, porque lo peor está por venir.
En México, por ejemplo, lo peor está por venir porque no tenemos los hospitales, ni las camas con ventiladores para atenderlo. Entonces, no salgas de tu casa, porque lo peor no ha llegado, lo peor está por venir. Cuando eso es completamente imaginario colectivo, porque no sabemos si lo peor nos está pasando ahora o realmente lo peor no nos está pasando aún y no sabemos cuándo nos va a pasar. Pero es un manejo político de la sociedad que se asemeja mucho a lo que ya dijo Noemí con la doctrina del shock, el manejo del miedo a nivel de la ciudadanía para mantener ciertos controles de política e incluso de necropolítica en este momento. Y el tercer momento del triple suicidio al que se refiere Derrida es el círculo vicioso de la repetición, es decir, si pensamos en la historia o en la historia contemporánea, tenemos varios momentos de estos círculos viciosos de la repetición. El primero es, podemos pensar 1989, o yo lo he pensado así, 1989, 2001, 2020. Entonces, si nos damos cuenta en estos círculos viciosos de la repetición, que son cíclicos, pasan eventos cíclicos, por ejemplo, durante la Guerra Fría era el comunismo con el capitalismo y termina con la caída del comunismo y la perestroika y el muro de Berlín. Ese es un momento muy particular que se puede aplicar la autoinmunidad. Si nos vamos más atrás y lo vamos haciendo como mucho más en micro, podemos pensar en el Nakba en Israel-Palestina, también son momentos en 1948, ¿no? Si nos vamos más para adelante, podemos pensar en la guerra siria en 2011. Entonces, hay momentos que le dan forma a este proceso autoinmunitario, muy focalizado en ciertas regiones, por ejemplo, la primavera árabe, pero también a nivel como mundial, como puede ser lo que les estoy planteando de 1989, 2001 y 2020. Entonces, estos son los tres momentos del triple suicidio al que se refiere Derrida. Y evidentemente se puede aplicar a lo que nos está pasando ahora con la pandemia y nos está pasando con la cuarta transformación. O sea, se puede ubicar autodestrucción del Estado, pero es una autodestrucción consciente. La pregunta de la autoinmunidad no es cómo se da la inmunidad en los momentos particulares, sino para qué. Y ahí es donde Derrida también nos hace pensar en este porvenir. El porvenir no es necesariamente lo futuro, sino es lo atemporal. Entonces, ya que entendemos la autoinmunidad, la pregunta es ¿para qué? Y ahí necesitamos ser como muy visionarias para decir hacia dónde nos va a llevar todo este ejercicio de la seguridad nacional en nombre de la salud pública después de la pandemia en todos los niveles, no solo las fronteras y la migración, sino también en nuestros propios derechos sociales y derechos humanos y a nivel de ciudadanos y de ciudadanas en este contexto global mundial. Perfecto. Bueno, no sé si hay algo más por agregar. De todas formas, pues bueno, si algunas preguntas se quedaron ahí o por contestar, también se las podemos hacer llegar a ustedes. Y pues bueno, si no hay nada más que decir de parte de Blanca, de Sandra Martinelli, pues les agradecemos de parte de Bajo Tierra Ediciones por presentar este libro aquí. Les recordamos a todos los que nos están viendo en este momento, bueno, que pueden comprar el libro directamente en la página o pueden escribir al Facebook y escribir al correo electrónico que es bajotierraediciones@gmail.com. Ahí también les podemos también pasar el catálogo para que ustedes vean como todas las publicaciones que tenemos. Hacemos envíos a toda la República también de estos y otros libros. También esperen próximamente el libro de Roxana, editado también por nosotras en Bajo Tierra Ediciones. Y pues nada, me queda más que agradecerles a Sandra Martinelli, a Roxana Rodríguez, a Blanca Cordero por esta plática tan interesante que, bueno, no se agota, ¿no? Acá, sino más bien se abre también con este tipo de textos, con este tipo de trabajos de todas ustedes, que es tan importante y que para nada es histórico, ¿no? Entonces, pues les agradecemos de parte de Bajo Tierra, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron compartiendo sus preguntas y sus comentarios, y pues bueno, nos vemos en las próximas transmisiones y por ahí andamos, ¿vale? Un abrazo a todas y pues bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. Gracias.
Abrazos, chao. Gracias, hasta luego.